Vamos a comenzar hoy jueves 4 de noviembre. Mari Carmen, está con nosotros el licenciado Carlos Morales Andrade, presidente fundador del movimiento político Salvemos Perú. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Buenas noches, Carlos. Bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, como presidente fundador del movimiento político, queremos escuchar esta noche sus propuestas. Bueno, nosotros somos como tú lo has dicho, un movimiento político que no creemos en ideologías como las que han venido dándose en nuestro país, porque son ideologías creadas, desarrolladas y practicadas en otros lugares del mundo y que se aplicaron con force en América Latina. Cuando tú hablas de comunismo, de marxismo, de capitalismo o de socialismo, para empezar, son doctrinas que ya fracasaron en el mundo, son doctrinas que murieron en sus propios países de origen y no son doctrinas que nosotros pensamos deban aplicarse en países que ven el futuro de una forma diferente. El movimiento político Salvemos al Perú tiene una propuesta ideológica que es para el país, una propuesta ideológica que se llama peruanismo, que no es nacionalismo y se los explico en breve. Peruanismo es la generación de un país como el nuestro que tiene riqueza, bueno, es la generación de riqueza, generación de educación, salud, seguridad, trabajo digno y desarrollo para todos los peruanos sin excepción y para todos aquellos que quieran venir a vivir al Perú. La diferencia con el nacionalismo es que el nacionalismo es la defensa de tus 200 millas, de tu espacio geográfico, de tus fronteras, de tu espacio aéreo, etc. Toda esta riqueza que el Perú tiene, que se defiende, que todos la defendemos desde el punto de vista nacionalista, puesta al servicio de los peruanos, se llama peruanismo. Y eso es lo que nosotros proponemos como punto de partida. Pero he escuchado a quien me antecedió hablar de pragmatismo. Eso es una palabra que ha sido el error de todos los presidentes del Perú, de todos sus gabinetes y de todos los gobiernos que han antecedido a nuestro país. Eso sumado a lo que es corrupción. La corrupción es el cáncer que ha atacado permanentemente durante todas las últimas décadas al Perú. La corrupción es la que, a través de los funcionarios políticos y empresarios o pseudoempresarios que hemos tenido, que se ponían en acuerdo con los políticos de turno, según los informes que se han dado nacionalmente, le han causado al país un daño económico por más de 330.000 millones de dólares en los últimos 41 años. El Contralor mismo actual de la República manifiesta que no puede calcular mayor daño porque no tienen las herramientas para calcular mayor daño. ¿Hola? Sí, seguimos escuchándolo, por favor. Ok. Si nosotros vemos que solamente han podido cuantificar 330.000 millones de dólares y sabemos de otros daños que le han hecho al Perú que no están dentro de esos 330.000 millones de dólares de los últimos 41 años, creo que fácilmente podríamos estar hablando de más de 500.000 millones de dólares de daño económico al Perú por los malos gobiernos que hemos tenido en los últimos 41 años. Y eso es algo que no nos podemos permitir, porque en un país tan rico y de tal riqueza que permite que le roben más de 330.000 millones de dólares y no pasa nada, en un país tan rico es una vergüenza que exista la pobreza para nuestra gente. Es una vergüenza ver a nuestros hermanos cómo tienen que trepar agua, bajar a los colegios, llevar alimentos, 400, 300, 500 peldaños. Yo lo digo porque lo he vivido, porque lo he hecho, porque he estado con ellos, porque vamos a cada asentamiento humano durante la semana, durante los fines de semana, a hacer nuestras presentaciones. Y lo venimos haciendo durante los últimos 10 años. Sí, señor Carlos, ¿puedo hacerle una consulta?
Usted ha mencionado que, bueno, va a evaluar lo que es la riqueza, educación, salud, seguridad y trabajo. En lo que es riquezas, ¿qué es lo que piensa usted respecto a la minería, a la agricultura, a nuestra fauna y flora? ¿Qué es lo que tiene usted como propuesta para estos temas? A ver, en lo que es minería, si quieren tocar eso como primer punto, es Ajá. cambiar el programa de negociación que se ha venido haciendo. Es muy claro que los programas de negociación que ha hecho Perú, desde la negociación de la Carta de Regalías, han sido contradictorios para los intereses del país. Las Más de últimas, 50, casi 50% de impuestos es contradictorio. cuando ese 50% de impuestos que usted llama, que no llegan al 50% porque no pasan de 35%, cuando eso no se ve en favor de una región que está dando todo por la minería, créanme que esto es totalmente contradictorio. Y cuando eso se lo llevan muchas veces las personas que están dentro del negocio, porque es nuestro organismo de tributación el que se los devuelve con creces al final de año, es mucho menos favorable para el Perú. He escuchado las propuestas y las conversaciones de la gente que dice, sí, tal minera tributa tanto para el país. Yo les voy a hacer una propuesta nueva. Se hace una negociación minera, se establece un nuevo sistema de regalías que ya verán los porcentajes que van a ponerse, podrá ser 60-40, 70-30, siempre viendo la inversión como algo bueno para el país. Pero lo que se extraiga de esa explotación minera tiene que pasar, señores, a un proceso de concentrado en el Perú, a una planta. De ahí tiene que pasar a una planta de refinado y de ahí tiene que pasar a una fábrica de productos terminados para que del Perú toda esa cadena en el Perú genere millones para nuestras sociedades y para nuestro desarrollo y también para el desarrollo de todas esas zonas donde se invierte en minería. Pero todo esto tiene que hacerse con el criterio más alto en lo que es protección del medio ambiente. Eso no se ha hecho hasta el momento. Y quienes dicen que han devuelto más del 50%, yo les pediría que lo demuestren en cancha, porque no es verdad. Ajá. Qué buena frase esa, demuestren en cancha. Carlos, eso me da pie para decirle que soy Rómulo Fernández, soy el director del Rómulo, canal. ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Hiciste alguna precisión cuando yo me refería al pragmatismo? Me refiero a más hechos que dichos. Me refiero que la campaña, la política, debe mostrarse dónde están nuestros hechos, porque los dichos pueden sonar interesantes, como sucede en las campañas, ¿no? Los candidatos salen, prometen, ofrecen mil cosas, y pues eso es el efecto, digamos, de carrera electoral, pero en la práctica muchas veces está lejos. Entonces, mira, sería importante nos compartas, además de tu experiencia, tu enfoque, por dónde debemos encaminar al país para lograr una reactivación económica sostenible. No es justo que podamos estar de periodo en periodo buscando culpables. Creo que es hora que los peruanos, los políticos, las instituciones, tomemos con seriedad de construir una hoja de ruta de largo aliento. Desde el movimiento donde usted está liderando, ¿qué es lo que plantea, digamos, en un orden de prioridades para alcanzar esta sostenibilidad? Nosotros planteamos temas totalmente claros que van con la economía del país. Pero cuando tú escuchas en un programa económico es que queremos el desarrollo económico de todos los peruanos y no hay más, lo hemos escuchado durante los últimos 50 años y no hay más. Nosotros queremos ir a puntos en concreto que generan fondos para poder hacer obras. Como se dijo en un gobierno anterior, queremos hechos concretos, no palabras bonitas que se las lleva el viento y que las pronuncia gente que nos terminan robando. Tenemos a nuestros últimos presidentes que dice que uno se suicidó, otros están fuera del país detenidos en las casas fuera del país, otros están presos, etc. Eso no es una buena muestra de los políticos peruanos para las nuevas generaciones. Eso simplemente es una muestra muy pobre de gente que no ha tenido en el corazón ni patria ni Dios. Ha tenido solamente el interés económico de llenarse los bolsillos. Nosotros proponemos, por ejemplo, en el tema económico, que se recuperen los 58.000 millones de soles
que existen en cuentas en el exterior y que sean repatriados al Perú, y lo podemos hacer, si no quieren hacerlo las personas que los tienen, en ayudas con gobiernos extranjeros que saben dónde están esos fondos y saben a qué cuentas y a qué peruanos pertenecen. Nosotros planteamos que los 11.000 millones que se ha detenido su cobranza por los juicios que tradicionalmente hacen las grandes empresas en lo que es la parte tributaria, se cobren con los intereses, costas, moras y multas que deban hacerse. ¿Por qué? Porque estamos cansados de que la plata del Perú se vaya y se vaya. Quien te habla, junto con un amigo que también me acompaña, somos los que hemos denunciado el juicio de oro de Perú en los Estados Unidos. Hemos aportado todas las pruebas para que el Perú desde hace 5 años se apersone a este juicio en Estados Unidos y pueda traer al Perú 5.300 millones de dólares, que es el equivalente a 90.000 kilos de oro o 90 toneladas de oro que han salido irregularmente en unas de las rutas que se ha detectado y que el gobierno norteamericano tuvo a bien hacer escuchas, seguimientos e investigaciones en el 2013-2015 y terminó todo en un juicio en el 2017, que aquí en el Perú, el señor Pedro Pablo Kuczynski y el señor Vizcarra se preocuparon en decir que era noticia falsa a través de los medios de comunicación que controlaban. Y el fiscal de los Estados Unidos, al fiscal de Perú en ese momento, Chávarri, le confirmó toda la información que se había entregado era totalmente correcta, totalmente verdadera, y está en Corte Federal en los Estados Unidos, en la Florida. Nosotros traemos cosas muy pragmáticas al Perú, que tienen que ver directamente con la economía y pasan por desde el financiamiento de la deuda externa hasta la mejora económica de la situación de todos los peruanos hoy, al día de hoy. Es muy claro el programa y es bastante largo para desarrollar, creo que más de los 10 minutos que me van a permitir. Sí, Rómulo, permíteme, licenciado Carlos Morales, hablando de la economía. Escuchaba yo que decía usted la renegociación de la deuda externa y la deuda interna. Coméntenos, por favor. La deuda externa, desgraciadamente, durante los últimos años la han venido negociando con organismos internacionales, muchos de los cuales tienen documentos firmados por el Perú, que estamos averiguando si es correcta la información, donde si nosotros quisiésemos comprar esa deuda externa, tendríamos que pagar un 30 y hasta un 50% más de lo que representa esa deuda por pagarla antes de tiempo. Eso tendremos que verlo si es que se ha hecho como nos lo dicen y qué gobiernos lo han hecho. Pero hay intereses en este momento de gente que nosotros hemos conversado con ellos, que están interesados en renegociar la deuda externa de Perú y la deuda interna de Perú, pública y privada. Cuando hablamos de deuda interna de Perú, pública y privada, estamos hablando de bonos de desarrollo, bonos de reconstrucción, de bonos agrarios, de la deuda que se le tiene al seguro, etc. Y estamos trayendo al Perú a gente que va a proponer otro tipo de programas que no queremos que se vean desde el corte político, sino queremos que se vean desde el corte eminentemente social. Y más tarde, más adelante, será informado esto al país. Oye, Mari Carmen. Sí, ¿qué piensa, licenciado Morales, acerca de la educación? ¿Usted está a favor de que los profesores sean evaluados, que se les capacite, que sea por meritocracia? ¿Y qué piensa también aportar en lo que es salud? ¿Cuál es su plan de gobierno en el tema de salud, por favor? A ver, en lo que es educación y en general, todo lo que sea evaluación de alumnos, evaluación de profesores, evaluación de ascensos para las fuerzas militares y las fuerzas policiales, todo tiene que ser por meritocracia. Porque la gente, en determinado tiempo, acumula ciertos hechos de valor, ya sean que toman cursos, ya sean que tuvieron actividades heroicas, ya sean que destacaron en notas en los colegios, y esa meritocracia, esa puntuación, es la que debe llevarse a los ascensos. Eso, evaluando, en el caso de las Fuerzas Armadas, la personalidad del militar que va a ser ascendido, el don de mando, su capacidad, su creatividad, etcétera, su antigüedad en el puesto, eso les va a dar en meritocracia puntaje necesario para poder ascender, y no como sucede hoy día, por ejemplo, que vemos que el puesto 47 de una promoción de las Fuerzas Armadas asciende y no asciende el puesto 1, 2, 3 o 4.
¿Por qué? Porque el presidente de turno lo pidió. Yo soy muy claro cuando hablo. En el colegio, como ustedes dicen, hablemos de educación, el muchacho que termine 10 años después de que nosotros apliquemos el nuevo plan de educación, va a salir del colegio hablando por lo menos 6 idiomas. Va a salir del colegio manejando su computadora como si fueran los terminales de sus dedos, programándola y sabiendo armarla y desarmarla. Va a salir leyendo por lo menos 350 libros y compartiendo con sus compañeros la esencia de cada uno de esos libros. Va a salir conociendo 3 culturas, 3 religiones, va a ser una unidad preparada de competencia internacional al terminar su 10º año, sus 5 años de primaria, sus 5 años de secundaria. Y de ahí, ese muchacho va a tener una elección, o ir a una nueva formación de carrera técnica que va a ser nueva y novedosa, o ir a una formación universitaria. Pero su formación universitaria tiene que estar preparada para darle lo que va a ser el curso de futuro, lo que es ingeniería genética, lo que es ingeniería robótica, lo que es ingeniería medioambiental, lo que es ingeniería biomédica, lo que son células madre, etc. Ese es el futuro. El futuro ya no son las carreras que nosotros desarrollamos en el pasado. Y en lo que es salud, todos los equipos de salud a nivel nacional, los hospitales 321, las postas médicas, el trabajo que se tenga que hacer para el desarrollo en los ríos de nuestra Amazonía, de nuestras poblaciones, que también necesitan salud y también son peruanos. Es un programa muy grande y muy ambicioso el que estamos desarrollando. Acá se va a acabar, no vaya usted a atenderse a la oficina, al edificio al frente, porque acá se nos ha acabado la tomografía, o acá se nos han acabado las pruebas estas, X o Y, o faltan los repuestos para tal equipo. Se acabó esa historia a partir de que nosotros pongamos nuestro programa de gobierno. En el tema de educación, disculpe, licenciado, en las zonas rurales, a donde los profesores casi no llegan, o salen el día lunes para llegar al colegio el día martes y el día jueves se están retirando, porque son zonas muy alejadas, donde no hay internet, donde no hay profesores, donde los profesores no hablan el idioma de la gente, de los indígenas de esa zona. ¿Qué ha pensado para dar solución a ese gran problema? Que lo que no tengan hasta el momento, el Estado se los empiece a dar. Que esos niños que tienen que ir a 3, 4, 5 horas donde está su colegio, de donde está su casa, y que tienen que pasar por puentes que están rotos y arriesgar su vida al agarrarse los pies en una línea y sus manitos en las sogas, eso no va a pasar en nuestro gobierno. Dentro de lo que es el programa de educación, es un programa de educación total. Tanto los colegios nacionales como los colegios privados van a tener el mismo sistema de educación de primerísima calidad. Y les doy una primicia. Este programa que nosotros queremos poner, para suerte nuestra, nosotros lo venimos proponiendo hace 10 años en el Perú, pero para suerte nuestra, muy similar programa ya puso Japón en práctica a partir del 1 de enero de este año, con muy buenos resultados. O sea que funciona. Perfecto. Muy bien, licenciado Carlos Morales. Licenciado Carlos Morales Andrade, presidente fundador del movimiento político Salvemos Perú. Pues se dice que es un Perú rico y completo. Hemos visto las fotos que usted viene trabajando dentro de nuestras poblaciones, dentro de diferentes puntos de la capital. Esta población, ¿cómo va trabajando con usted? Bastante bien. Hace meses atrás recibimos el kit electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Ya tenemos casi 15 regiones que están sacando las respectivas firmas que requiere el Jurado Nacional para darnos la inscripción. Hemos recibido el apoyo bastante bueno de la gente. Tenemos muy buenos acuerdos con gente del FONAVI, con la gente de los asentamientos humanos, que son casi 10.000 asentamientos humanos a nivel nacional, con la gente de los bomberos, de los retirados de las Fuerzas Armadas, enfermeras y médicos. Los brazos ejecutivos del partido van a ser muy poderosos y muy fuertes a nivel nacional. Y quiero a través de ustedes agradecer a esta gente que en tan corto tiempo nos hayan dado tanta acogida y tanto apoyo.
Muy bien, Mari Carmen, estamos ya ahora sí para despedir al licenciado Carlos Morales Andrade. En este minuto, por favor, usted puede dar sus palabras a todos nuestros seguidores, a nuestros amigos que nos están escuchando a lo largo de este programa que sale todos los jueves a las 9 de la noche, Política al Día. Queremos escucharlo, por favor. Esta población quiere escucharlo. Muchas gracias. El mensaje es muy simple. Si Dios lo quiere, nosotros seremos gobierno en el año 2026, solo si Dios lo quiere y si ustedes los permiten con sus votos. Nosotros vamos a dar toda la demostración de lo que queremos hacer en el Perú, de lo que queremos traer para el Perú, es desarrollo, generación de riqueza, generación de muy buena educación, muy buenos programas de salud, seguridad completa para todos y desarrollo económico para todos los peruanos. Los programas están listos, los hemos trabajado durante los últimos 16 años y los profesionales que estamos trayendo van a ser una sorpresa para todo el Perú. Ese es el mensaje. No nos dejemos bajar la cabeza por nadie, no nos dejemos engañar como que somos un país pobre que tiene que bajar la cabeza y ponerse en la cola y regalar sus materias primas, etc. Basta de esas informaciones. El Perú es un país muy grande, es un país muy rico y tiene gente creativa. Tiene todas las riquezas naturales, tiene todos los recursos naturales, pero hasta el día de hoy hay un recurso que no ha tenido, el recurso humano político. Y ese es el que le vamos a brindar para que le saque brillo y haga del Perú la potencia que todos queremos en América del Sur. Muchísimas gracias. Se escucha muy bien, licenciado, todos los éxitos del mundo, que la gente lo apoye, lo escuche y lo entienda. Éxitos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bien, muchas gracias al licenciado Carlos Morales Andrade, presidente fundador del movimiento político Salvemos Perú.